Bueno, estamos de regreso para hablar de la situación de la economía mexicana rumbo a la jornada electoral del 1 de julio. Y me da un enorme gusto que esté con nosotros Valeria Moy de México, ¿cómo vamos? Así es. Que precisamente es una asociación civil encargada de evaluar cómo va México, sobre todo en el aspecto económico, ¿no? Sí. Y le recomiendo, por cierto, mucho el sitio de México, cómo vamos, que tiene gráficas muy, muy interesantes al respecto. ¿Cómo vamos a llegar al 1 de julio? Valeria, buenas noches. Buenas noches, Leo. ¿Cómo vamos a llegar? Pues mira, es muy curioso y aquí me interesa mucho separar muchos conceptos que yo sé que en la opinión pública de repente es muy difícil separarlos. Hablaban hace un ratito del enojo y de la molestia y la corrupción. Sí, buena mesa. Muy buena mesa. Estuve a punto de colarme, debo de aceptarlo. ¿No? Vi que saliendo con Luisa María, ya te tuvimos que jalar para regresarte aquí a la mesa. Es que tenía ganas. Sí. Entonces, creo que tenemos que ir separando las cosas y el propósito de separarla es entender dónde está el enojo, porque si no podemos poner el enojo en lugares donde no corresponde. Entonces yo comparto este enojo de frente a la corrupción, totalmente, frente a la impunidad. Bueno, creo que no hay quien no lo comparta, ¿no? Lo entiendo perfecto. La inseguridad y la corrupción ahí son dos temas. Son unas lacras y son unos lastres para el país, para la sociedad, para la economía, para muchas cosas. Ahora, quitando ese tema de lado, o sea, por un momento, vamos a pausarlo un momento, y viendo variables meramente económicas, la economía no va tan mal, ¿no? O sea, hijo, no hay ninguna crisis. Yo lo sé. Yo estoy viendo el Twitter, ¿eh? Pues sí, claro, seguro usted trabajas vive, con no sé quién, sí, y vive no sé las qué, lomas, y eres la propagandista de no sé quién. Digo, en realidad ya tanta agresión en redes, no, bueno, ya uno se va acostumbrando, no pasa nada, ¿no? Pero a ver, tenemos tasa de crecimiento. Vamos a ver la tasa de crecimiento, que es como el número más típico para hablar de una economía. Tasa de crecimiento económico del año pasado, 2.3%. Sí. ¿Es buena? Es regular, no es una buena tasa. Es la que venimos creciendo en los últimos 20 años. Los últimos 20 años. Correcto. ¿Por qué es relevante poner esto sobre la mesa? Uno, sí, desde mi punto de vista es una tasa mediocre. O sea, hay que llamarle a las cosas por su nombre. En México, ¿cómo vamos? Tenemos una meta de crecimiento económico de 4.5%. Y tenemos esa meta porque la mitad de los estados del país están creciendo y la otra mitad no. Entonces, lo que vemos es, si unos estados del país están creciendo, ¿por qué el otro pedazo no está creciendo? Y ese es un tema al que habrá que entrar con más detalle un poquito más adelante. Tú has hecho un análisis fantástico, tengo que decir, al respecto de, digamos, las tasas de crecimiento de los 3 Méxicos. La tasa de crecimiento de los tigres asiáticos, la tasa de crecimiento de los países europeos, que no son buenas, por cierto. Sí, exacto, es bastante baja. Y la tasa de crecimiento la tasa de crecimiento, que es todavía peor. Recesiva, ¿no? Digamos. Por supuesto. ¿no? Esos son los 3 Méxicos, ¿no? Son los 3 Méxicos, pero es bien importante que los entendamos, porque cuando hablamos de esta diferencia y del crecimiento económico del país, obviamente usamos los promedios. Y es normal porque es fácil de entender, es fácil de transmitir. Pero los promedios disfrazan y ocultan muchas realidades. Entonces, esta meta que te comento que tenemos en México, como vamos de 4,5%, hay 7 estados que la llevan cumpliendo de forma recurrente. Entonces, ¿cuáles son? Para estos Puebla ha crecido, Baja California, Aguascalientes, algunos estados están situados en Nuevo León, Querétaro, Guanajuato, Quintana Roo. Entonces tenemos estos estados, te digo, no todos están en el norte, no todos están en el Bajío, tenemos Quintana Roo que se cuece aparte porque tiene una excepción turística, evidentemente. ¿Son los estados beneficiarios del tratado? Por supuesto. Y los estados turísticos, beneficiarios del turismo. Beneficiarios del turismo en este momento, que eso hay que acotarlo con mucho cuidado. Y luego tenemos los estados del sur, que no es que estén creciendo poquito, es que llevan decreciendo, ¿no? El año pasado hubo 7 estados con tasas de crecimiento negativas. Es decir, se están haciendo cada vez más pequeños. Y entonces habrá quien diga, es el petróleo, es la bronca del petróleo. Bueno, sí, no. Campeche y Tabasco sí, ¿no? Sí, no, en efecto. Entonces tenemos algunos estados que desde luego tienen un tema petrolero y evidentemente en algunos momentos vivieron la bonanza petrolera y hoy están padeciendo el problema petrolero y el problema de Pemex, no el problema petrolero, el problema de Pemex, que hay que llamarle a las cosas del por su sector nombre. Público del petróleo. Exacto, hay que llamarle a las cosas por su nombre. No es del petróleo, es de Pemex, ¿no? Ahora, la reforma energética potencialmente podría ser un salvavidas para estos estados. Podría ser un salvavidas, dependiendo de qué pasa con Pemex también. Claro. O sea, Pemex se tiene que arreglar financieramente porque si no vamos a seguir arrastrando las lacras financieras de esta institución.
Entonces pero también tenemos Guerrero, tenemos Chiapas, cuya dependencia petrolera es chiquitita, tenemos Oaxaca, que no tienen una dependencia petrolera y que llevan decreciendo de forma consistente trimestre tras trimestre. Porque son estados rentistas. Porque son estados rentistas. O sea, la gente vive de una economía de las rentas. Por ejemplo, los maestros en Oaxaca son ricos, o sea, ricos entre comillas, por favor, no me vayan a empezar a trolear. Ricos. Te van a empezar a trolear. No, pero ricos comparados con el resto de la población. Ser maestro en Oaxaca te pone en una situación socioeconómica muy diferente del resto de la sociedad, y perder esa plaza de maestros no te da oportunidad no hay otras oportunidades de chamba. Ahora, ¿o no? Sin duda, y además con esta idea de que se heredaban y era un cargo, claro. O sea, ese es un tema distinto. Pero aparte de que son economías profundamente rentistas, creo que hay algo más. Y creo que, porque si decimos nada más que son rentistas, de alguna forma es como un castigo implícito. Sí. Lo que sí hemos hecho a lo largo de los años es que hemos mantenido esa región del país completamente desconectada. Sí. Completamente desconectada del país y de las cadenas de producción del norte y del Golfo de México. Es increíble lo cerca que está el sur de México de Estados Unidos, ¿no? O sea, de repente lo pensamos muy lejos y pues basta ver un mapa, ¿no? Oye, pero esto de las zonas económicas especiales, ¿no te parece una buena iniciativa del gobierno de Peña? Qué bueno que tocas el tema de las zonas económicas especiales. Esta semana se firmó la última declaratoria, la sexta y la séptima declaratoria de zonas económicas especiales con las zonas de Tabasco y de Campeche. ¿Qué pasa con las zonas económicas especiales? Era la que faltaba, ya está todo listo. Ahora, podrías decir, ¿y cuándo va a empezar? Bueno, pues hay otro proceso legal, ¿no? Lo que sigue ahorita, se tienen que sacar los lineamientos para el otorgamiento, lo tengo apuntado porque es muy largo, los lineamientos para el otorgamiento de permisos, asignación y autorizaciones para operar las zonas económicas especiales, ¿no? Lo bueno es que no iba a haber burocracia de estas zonas. Se tienen que sacar esos lineamientos. Sí. A raíz de que se saquen eso, ¿cuándo se van a sacar? No sabemos cuándo se van a sacar. Cuando se saquen esos lineamientos, entonces se va a abrir una convocatoria para que las personas o las empresas interesadas manden su solicitud para ser administradores de las zonas económicas especiales. Cada zona va a tener un administrador maestro. Una vez que tengan asignado el plan maestro de desarrollo, entonces quizás empezaremos a ver frutos de eso. Esto va para largo, eso es lo que estás diciendo. Ese es mi punto. Eso va para largo. Todavía le doy el beneficio de la duda porque creo que el plan está bien hecho. Creo que va lento. Creo que me parece increíble que no lo hayamos hecho antes. O sea, sinceramente. No, y no lo hacemos antes porque Hacienda es brutal en eso, la Secretaría de Hacienda. Pero aquí hay un tema muy curioso porque el candidato del PRI, bueno, del grupo de la coalición del PRI al final del día, ha dicho que hay que ver las zonas económicas especiales porque, pues, ¿por qué no? Algunos de los beneficios que dan las zonas económicas especiales no los hacemos extensivos a todo el país. No, bueno. Cosa que, a ver, pues ya no fue tan especial que por un lado tiene mucha razón, porque hay una parte de las zonas económicas especiales que la operación de las empresas es muy difícil, porque tienes 3 niveles de trámites, federal, estatal y municipal. Entonces, parte de lo que quieren hacer las zonas económicas especiales es poner una ventanilla. Sí. ¿Por qué no ponemos una ventanilla en todos lados? Pues totalmente de acuerdo. Me parece increíble, ¿no? ¿Por qué si le das ese beneficio a unas regiones y no a todo el país? Si es algo que claramente frena el desarrollo, frena la inversión, frena la facilidad para poner negocios, pues eso sería evidente que lo tenemos que poner en todos lados. Déjame regresar al tema original, que es cómo vamos a llegar el 1 de julio. Valeria Moy dice, pues económicamente las cifras no son tan malas. Es que no son tan malas. Pero tampoco son tan buenas. Son tan buenas. Es que ese es el punto. Estoy completamente de acuerdo contigo. Estamos atrapados en esta cosa del país de la renta media, ¿no? La trampa de la renta media. Que ustedes los economistas sí le llaman, ¿no? Ustedes, nosotros los economistas. Nosotros los politólogos, nosotros sí entendemos el mundo. Sí, en efecto. Pero el chiste es, no todo México está atrapado ahí. Que esa es la moraleja de esto. No todo México está atrapado en esa renta media. Lo que es el promedio es lo que está ahí. Porque vemos estados que sí están creciendo. Entonces, mi punto con el libro que acabamos de sacar, el de En Cifras Cómo Vamos, donde presentamos información económica a nivel estatal. ¿Ya salió? Ya salió, ya está publicado. No se vende, no es una edición comercial, pero si alguien de tu auditorio lo quiere, que me manden un tuit y con mucho gusto se los mando. Muy bien. Está descargable en la página de internet, en PDF, lo descargas, print y ahí sale tal cual como está eso, ¿no? Ahí están todos los datos. O sea, en la página de México Cómo Vamos está el PDF, puedes bajar el libro completo. Con todas las cifras. Con todo. Y son cifras oficiales. O sea, son cifras oficiales, pero es una compilación. O sea, lo que nosotros hacemos es buscar todos los detalles económicos de los estados. Suena fácil.
es una friega, porque la información económica de los estados está dispersa por todo el ciberespacio. Entonces hay que encontrarla, digerirla, compilarla, ponerla de forma homologada, y esa es la tarea que hicimos en México. ¿Cómo vamos? Entonces, si quieres saber cómo va Guerrero o Nuevo León o el estado que quieras, ahí tienes una radiografía casi perfecta de la economía de esos estados. Ahora, déjame unirlo al tema de la elección. Evidentemente, los estados donde ha decrecido la economía, que se han quedado rezagados, pues sí tienen un gran incentivo a votar por el candidato que más encarna el cambio, que es López Obrador, ¿no? Quizás. No, yo te lo digo porque lo veo en las encuestas. Tú eres el politólogo. No. Bien bajado el balón, claro. Mira, nada más, regresa. No, o sea, yo sí he visto encuestas, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz incluso, es muy fuerte. Además hay fuerte presencia evangélica en algunos lugares. Y ya, mira, también esa es la parte religiosa, pero sí hay eso. Ahora, lo que me llama la atención es que en los estados donde ha habido este crecimiento económico impresionante, pues uno pensaría que son estados donde lo que quisieran es la continuidad del modelo económico. Pues no necesariamente, porque cuando empiezas a crecer más, exiges más y se vuelve una sociedad más crítica y más exigente. Entonces, cuando de repente un estado que podría crecer al 7% crece al 6%, llama la atención y dice, oye, ¿por qué estamos creciendo así? ¿No? Tendríamos que crecer más y tendría que haber más oportunidades. Y entonces también exigen un cambio. Nada les satisface. Nada, como bien dirían a los clásicos. Bueno, otra de las cifras importantes, hay que decir, Valeria, rumbo a la elección de junio, es el tema de la inflación. ¿No? Ahí sí se nos desbocó la inflación el año pasado, pero ya viene controlándose de nuevo, ¿no? A ver, tenemos una memoria de muy corto plazo y eso no hay que perderlo de vista. Durante varios años, durante algunos años de esta administración, la inflación estuvo perfectamente dentro de rango. Incluso la inflación más baja de la que se tenga registro fue hace poco. Hace 2 años. 2 años. Sí, 2016. El año pasado, sin duda, hubo un tema inflacionario propiciado por lo que hemos dicho 1000 veces, el incremento en el precio de la gasolina y el traspaso de la depreciación a los precios finalmente. Creo que ahorita ya estamos en una senda de regresar al rango. Banco de México hizo las políticas monetarias expansivas que tenía que hacer, no solo para la inflación, restrictivas, más bien. Restrictivas, tienes razón, no solo para controlar la inflación, sino para ajustarse a las alzas o a los ajustes que habían tenido lugar en Estados Unidos. Yo creo que la inflación va en una senda donde se empieza a acomodar. Es importante mencionar que lo que derivó en este incremento en inflación es la inflación no subyacente, que son las tarifas y los precios controlados por el gobierno. Porque si quitas esas tarifas y precios, la inflación se ha comportado relativamente bien. Es decir, no hay un tema inflacionario. Como diría Banco de México en sus reportes, las expectativas de inflación están ancladas. Entonces, no hay un tema inflacionario grave. Sí se deterioraron los ingresos laborales y eso repercute en pobreza. Yo sigo insistiendo que el Banco de México es quizá la mejor institución del Estado mexicano. Y ojalá que siga haciéndolo, ¿no? ¿Tú concuerdas? Yo creo que es una institución que funciona muy bien. Modelo en muchos sentidos. Que le ha dado mucha solidez y creo que ha marcado una pauta en estabilidad macroeconómica. Gracias, Valeria. El libro, dinos otra vez. El libro se llama, y cómo se puede llama En cifras, ¿cómo vamos? Está disponible en PDF en nuestra página, que es mexicocomovamos.mx. Ahí está una pestaña donde es descargar libro, le picas y lo descargas. Bueno, pues yo voy a llegar a mi casa a hacer exactamente eso. Tú ya tienes el impreso en algún lugar, no lo habrás checado. Hijo, es que yo... Hijo, man, como te quedó en el correo. Los politólogos, digamos que tenemos algo de chamba en esta temporada electoral. Me parece muy bien. Gracias, querida. Gracias querida Valeria Moy. Gracias, vamos a una breve pausa. Ahora viene Laura Goldenberg. Vamos a hablar sobre la Semana de la Marihuana. Regresamos en un momento más.